Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un verdadero placer que nos acompañen en una emisión más de Teleclic.tv, un espacio creado por alcalorpolitico.com. Este día pues es muy importante porque contaremos con la presencia del abogado general de la Universidad Veracruzana, Alberto Islas, y también con el secretario de Finanzas y Administración de esta casa de estudios, Gerardo García Ricardo, quien obviamente nos van a dar a conocer temas muy importantes de esta casa de estudios, temas que van desde los alcances de la autonomía financiera de la Universidad Veracruzana, la insuficiencia que también presenta, y pues obviamente nosotros los invitamos a que a través de las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter y obviamente a través de Teleclic.tv, donde usted puede hacer sus comentarios, sugerencias, y obviamente si tiene alguna pregunta que hacer es muy bienvenida. Pues antes de entrar ya de lleno con esta charla que tendremos con estos funcionarios de la Universidad Veracruzana, pues le doy la bienvenida, primer término, al abogado general de la Universidad Veracruzana, Alberto Salas. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Y también le damos la bienvenida al secretario de Finanzas y Administración, Gerardo García Ricardo. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias, Rafael, por invitarnos a tu programa, y muchas gracias al público que nos está escuchando y viendo por este medio. Bueno, muchísimas gracias, y pues vamos a entrar de lleno ya con esta plática que vamos a tener, y pues lo principal, lo que queremos que nos platiquen antes de todo es pues que nos den un panorama general justamente de por qué llegamos a una autonomía financiera de la Universidad Veracruzana, por qué es tan importante que la Universidad Veracruzana lograra pues obtener esta autonomía que finalmente le daría certeza, ¿no?, en su operatividad. Por favor, abogado, explíquenos. Muchas gracias. Como la comunidad sabe, la universidad opera con dos recursos, uno que asigna el gobierno del estado y uno que asigna el gobierno federal. De los años 2013 a 2016, la entrega del recurso no fue oportuna ni completa por el gobierno del estado. Esto generó preocupación para el cumplimiento de las obligaciones normales de la universidad. Esto trajo también insuficiencia en el cumplimiento de las obligaciones y preocupación en toda la comunidad. Y a pesar de las gestiones administrativas que hizo la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, con el anterior gobierno, pues simplemente el recurso no llegaba, o llegaba incompleto y de manera inoportuna. Esto se transmitió a la comunidad universitaria, y en el Consejo Universitario General, que es máxima autoridad de la Universidad Veracruzana, se tomó el acuerdo de tener un acercamiento primero con el Ejecutivo y luego con el Congreso para buscar estabilidad en el ingreso para la universidad. Y así fue. El primer contacto lo hizo nuestra máxima autoridad, la rectora de la universidad, con el anterior gobernador. Y también en el Congreso del Estado algún diputado asumió y hizo una propuesta de determinar que la autonomía presupuestaria tenía que tener un porcentaje que le garantizara a la Universidad Veracruzana la ausencia de vaivenes políticos y a discrecionalidad la asignación de su presupuesto. Para eso se envió por parte del Ejecutivo del Estado la iniciativa al Congreso, se tornó a las comisiones de puntos constitucionales y justicia, a la cual, por instrucciones de la señora rectora, el consejero designado exprofeso para acudir junto con el secretario de Administración y el abogado general, acudimos a explicarle a los diputados cuál era la situación por la que estaba atravesando la universidad y qué era lo que buscábamos, una certeza para la propia universidad. Se propuso en el orden del día que se discutió el día 23 de junio del año pasado, y se aprobó por primera ocasión en esa sesión ordinaria un porcentaje del 4% y autonomía presupuestaria. En este año, con una nueva legislatura, la 64 en funciones, el 31 de enero, último día del periodo ordinario de sesiones, se discutió de nueva cuenta, y aquel incipiente
presupuesto aprobado de un 4%, sufrió una nueva modificación con una nueva iniciativa. Y entonces, ¿qué se toma en cuenta? La situación económica del Estado, la situación económica del país, y decide esta legislatura, primero, dictar un punto de acuerdo a la conclusión de su periodo ordinario para que a la Universidad Veracruzana se le asignara una cantidad que completara su ejercicio ordinario, pero además se reconoció su autonomía presupuestaria y se estableció un periodo progresivo para completar el 4%, para que en el año que entra empiece del 3% y luego paulatinamente llegue hasta el 4%. ¿Qué nos falta? Que en el siguiente periodo ordinario de sesiones de las 64 legislaturas, a desarrollarse entre mayo y julio de este año, de nueva cuenta se proponga esta iniciativa y una vez aprobada se distribuya en los 212 ayuntamientos para que estos emitan su aprobación. Con 107 aprobaciones que tengamos, se va a pasar al Ejecutivo para que ordene la publicación e iniciación de vigencia. ¿Qué se obtuvo con motivo de este proceso? Que la universidad tenga certeza en el monto del recurso que va a recibir y que se establezca que aun cuando el presupuesto que vaya a ejercer el gobierno del Estado pudiera ser menor, que siempre esperamos sea mayor, la universidad no dependa de ello, tenga un porcentaje fijo que le permita cumplir con sus obligaciones que por norma tiene que realizar. Y esto es una garantía que le va a permitir a la universidad cumplir de la mejor manera posible con ello. Ok, abogado. Muchísimas gracias por las preguntas que nos están haciendo a través de Facebook, de las redes sociales, Al Calor Político, y también de Teleclic en Facebook y Twitter. Los invitamos a que continúen haciendo sus cuestionamientos. Y ahora platicaremos con el secretario de Finanzas y Administración de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tan relevante es que se fije ya un presupuesto para la Universidad Veracruzana independientemente del presupuesto del Estado? Hablábamos de que pues se podría planear pues no solamente pues todos estos programas de estudio que genera la Universidad Veracruzana, sino prácticamente todo lo que llevaría a cabo. ¿No, secretario? Cuéntenos un poco de esto, por favor. Sí, muchas gracias, Rafa. La relevancia que estriba en este punto para la Universidad Veracruzana, la determinación de un punto porcentual, cualquiera que este sea, en este caso 3% a partir del 2018 hasta llegar al 4% para el 2023, le implica, teniendo precisamente el antecedente en 2016 y ahora en 2017 de haberle reducido el presupuesto comparativamente con el año anterior, pues que eso no se dé, porque el artículo 27 de la Ley General de Educación le mandatan a los gobiernos federal y estatal presupuestos crecientes y permanentes en el tiempo. Luego entonces se cumple y es congruente la definición que hizo el 31 de enero pasado el Congreso del Estado al fijar ya un porcentaje sobre el monto del presupuesto total del Estado. En la historia que tenemos reciente de 2008 a la fecha, el presupuesto mayor porcentualmente hablando ha sido del 2.68% en el 2008. De ahí para adelante vino creciendo el monto en cantidad. Sin embargo, la referencia porcentual fue decayendo. Lo drástico fue el año de 2017. El año pasado nos redujeron comparativamente con el año anterior, o sea, con 2016 con 2015 nos redujeron 175 millones de pesos. Este año vuelven a reducirnos 175 millones de pesos, o sea, 350 millones de pesos comparativamente con los años anteriores, lo cual no es congruente con las disposiciones legales federales. Y luego entonces no se puede, de algún modo,
dejar o prever en el tiempo una planeación que constitucionalmente le está definida y atribuida como facultades a las universidades públicas, de definir sus planes y programas, de difundir la cultura, de hacer investigación y de hacer docencia. Estas funciones sustantivas deben de estar garantizadas con los presupuestos crecientes y permanentes consagrados como tal en la Constitución y en la Ley General de Educación. ¿Qué representa entonces? ¿Cuál es la relevancia? Que estos vaivenes de los que habla el abogado general de la universidad no se den. Y una buena decisión que tomó el Congreso del Estado, a quien reconocemos esta valentía que tuvo para hacerlo, nos da la oportunidad de, uno, garantizar un monto presupuestal que nos dé la oportunidad de planear en el transcurso del tiempo futuro el crecimiento que demanda la misma norma y el crecimiento que demanda la misma ciudadanía. Hay una meta a nivel federal para la absorción de los alumnos. Ustedes saben que en la Universidad Veracruzana contribuye a la consecución de las metas de absorción de la demanda, de atención de la demanda. No se puede cubrir el 100% de la demanda. Se distribuye en otras universidades, pero la Universidad Veracruzana es la que mayor absorción de la demanda tiene. Si tuviésemos un presupuesto mayor, tendríamos una capacidad mayor para absorber la demanda y obviamente contribuir en mejor cuantía a la meta nacional. A lo establecido. Por ejemplo, ¿no? Así es. Oiga, hablábamos hace unos momentos de la insuficiencia presupuestaria y usted nos abrió un panorama desde que se inició el rectorado de Sara Ladrón de Guevara, de la deuda que se tenía, que era de aproximadamente 900 millones de pesos. Cuéntenos qué avance ha habido en este sentido, por favor. Sí, durante prácticamente toda la administración anterior, si bien es cierto que no dejaron de llegar los recursos, pero lo que sí es cierto es que no llegaron, cuando llegaron no llegaron completos. Cuando iniciamos este rectorado, iniciamos con una deuda acumulada de 900 millones de pesos, registrada o que databa desde el 2008, 2009, dependiendo del tipo de recursos que fueran federales o estatales. Esto no paró, siguió creciendo de 2013 a la fecha de 2013, que la recibimos en 900 millones de pesos. Actualmente tenemos una deuda de 2.300 millones de pesos. Esos 2.300 millones de pesos están compuestos por adeudos por parte del gobierno del Estado hacia la universidad, que se integran por recursos federales que le fueron ministrados oportunamente por la Federación, pero que no llegaron hasta la Universidad Veracruzana y que estaban estos etiquetados, o que están, mejor dicho, etiquetados para atender las diferentes necesidades de la universidad, distintas al gasto de operación. Estos les llamamos recursos o subsidios extraordinarios. Y junto con ello, los subsidios ordinarios que tendría la obligación, o que tuvo en su momento la obligación del gobierno del Estado de proveernos, pero que no llegaron completos. Así se integran estos ahora. En aquel tiempo, 900 millones de pesos, ahora 2.300 millones de pesos, 350 aproximadamente de recursos federales que datan del 2009 hasta el 2016 inclusive. Esto es una de las partes principales, es el Fondo de Aportaciones Múltiples, que se utiliza para la infraestructura educativa, para nuevas instalaciones y obviamente nuevos espacios para los estudiantes que ingresan a la universidad. Y de los subsidios ordinarios estatales es básicamente para la operación. Financieramente, ¿qué preferimos al interior de la universidad? Le dimos privilegio al cumplimiento de las obligaciones laborales, a diferencia de otras universidades que fue muy acentuado, sobre todo a finales del año pasado. Otras universidades se vieron en la necesidad de pedir préstamos, de pedir anticipos a cuenta del mes siguiente para poder cubrir las obligaciones laborales, de hacer estallamientos de huelga porque no había o no hubo en su momento cómo atenderlos ellos. No obstante, estos adeudos para con la Universidad Veracruzana no ha cerrado. ¿Qué sí le ha implicado? Diferir cumplimiento de objetivos, diferir cumplimiento de planes, ¿no? ¿Cuáles? Movilidad, mantenimiento de instalaciones. Yo creo que la comunidad universitaria es testigo, simplemente con que visitemos las instalaciones de los campus
de las regiones, de las vicerrectorías, o aquí en Jalapa nos daremos cuenta que si bien es cierto tenemos instalaciones dignas para el ejercicio de la función sustantiva, lo cierto es que estas son mejorables y que podrían inclusive con ello contribuir todavía a mejorar un poco más las acreditaciones que vamos teniendo, y que también son una buena noticia, que no obstante estas deficiencias hemos logrado ir cumpliendo poco a poco, paulatinamente, con la meta propuesta de esta administración de que el 100% de nuestros programas educativos estén acreditados, para que sepamos, o para que la comunidad sepa, o para que nuestros estudiantes estén ciertos, seguros y conscientes de que están recibiendo formación y educación de calidad, para que a la comunidad, al mercado económico, cuando se incorporen a sepan que tenemos un producto final, si se vale la expresión, que puede incorporarse a y sobre todo pues mejorar el Producto Interno del Estado de Veracruz. Oiga, secretario, ¿qué fue lo más grave que ocurrió, o qué no se dejó de hacer, o qué es lo que no se pudo ejecutar por este atraso de pagos? ¿Qué fue lo más grave, lo más lamentable que pudo suceder en la Universidad Veracruzana por este atraso de pagos? Yo creo que puedo dividirlo en dos. En tiempos pasados, ¿qué fue lo más grave? Que no se concretó, diría yo, que no llegó a extremos. O sea, sí se siente. Uno, no podemos incrementar el número de estudiantes atendidos, recibidos dentro de la institución. Dos, insisto, los mantenimientos. Tres, podríamos hablar del equipamiento de laboratorios. Los areneros, estratégicamente hablando, diría tu servidor, que le sirven a nuestros estudiantes como laboratorios, sería bueno, sería muy atinado que tuvieran sus laboratorios equipados, o que hubiera más laboratorios, o que estos laboratorios estuvieran equipados para que sus prácticas puedan ser desarrolladas dentro de esto, ¿no? Hay casos exitosos dentro de la universidad que sí se pueden atender, pero podríamos dar un mejor equipamiento en laboratorios para que estos, equipados de este modo, puedan sus prácticas, los estudiantes, ser mejores, ¿no? Movilidad estudiantil, es decir, dentro del país, con los convenios que se tienen suscritos con otras universidades, o fuera del país con los convenios que se tienen suscritos con universidades extranjeras, mover a nuestros estudiantes. La seguridad que adquiere un estudiante saliendo de su hábitat natural para fortalecer su formación, obviamente, lógicamente, se incrementa de manera significativa, y la calidad de formación que absorbe el joven, el estudiante, le va a redituar en su desempeño profesional, ¿no? Posterior. Pero además tendríamos que sopesar que esa no entrega oportuna del recurso generó otras complicaciones. El pendiente que tenemos con Hacienda y Crédito Público con motivo del impuesto sobre la renta que generamos cada uno de los empleados de la universidad. Esto generó que casi al vencer el periodo de 6 años de la administración estatal anterior, el gobernador interino signara un convenio con la Universidad Veracruzana por el cual asume la obligación de pagar ese impuesto sobre la renta, que está dentro del monto total que no se le entregó a la universidad. Pero la universidad tampoco fue omisa en cuanto observó que no se le entregaron los recursos. Puso de conocimiento de las autoridades en su momento ante la Fiscalía General del Estado y ante el Ministerio Público Federal de la denuncia de la no entrega de esos recursos. Esos procesos continúan en trámite para soportar la explicación que da el contador respecto de qué no ha podido hacer la universidad desde la perspectiva de su administración y qué ha hecho la universidad desde el cumplimiento de la obligación legal por la no entrega oportuna de ese recurso. Porque también se ha mencionado, algunas voces contrarias han señalado que pues la defensa de la rectora ha sido débil, ¿no? ¿Ustedes cómo ven ese ejercicio que ha realizado ella y en general su equipo para defender el recurso que le corresponde a la Casa de Estudios?
en la universidad caben todas las voces y son respetables y muy respetuosas en expresar su sentir. Se respeta la libertad de expresión y la libertad de escribir, y nosotros lo reconocemos con plenitud, aunque en ocasiones no tengamos la coincidencia con esa forma de expresarse. Pero si habría que poner un dato en esta mesa de discusión de un tema tan trascendental, es que la rectora fue la primera que salió a la opinión pública a hacer los requerimientos del pago de esos recursos que no había recibido la universidad. Digamos, fue la primera que reconoció que había que enfrentar al titular del Poder Ejecutivo, y digo enfrentar desde la perspectiva para la entrega oportuna del recurso, no en un conflicto personal jamás, sino de exigir que entregara los recursos, de llevar el tema directamente a la comunidad universitaria en el Consejo Universitario General, que el Consejo Universitario General asumiera su papel, hiciera el punto de acuerdo de que se hicieran las exigencias legales correspondientes. Entonces, se respetan las voces, pero nosotros tenemos una normatividad que se respeta. Tenemos una ley orgánica, un estatuto general, los estatutos del personal académico, de los alumnos y de las entidades y de las dependencias. Y nosotros atendemos a la normatividad, y por eso se le puso en conocimiento al Consejo Universitario General. El gobierno del Estado no ha entregado el recurso completo y oportuno, y decidió el Consejo Universitario General que se iniciaran las acciones. Y también el propio Consejo decidió la movilización. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que administrativa y financieramente no podía operar la universidad, que lo que explica el contador es una realidad y que tenía que movilizarse la universidad, pero lo hizo dentro de los cauces del cumplimiento del mandato del Consejo Universitario General. Oiga, dentro de esos trabajos que se hacen precisamente en el aspecto legal, se interpusieron denuncias ante la Fiscalía que quedaron rezagadas, tengo entendido, pero también ante la Procuraduría General de la República, porque también recibe dinero de la Federación. En este momento, ¿cómo están esas denuncias? ¿Qué le dicen las instancias? Sí, fíjese que, por ejemplo, por la falta completa de un recurso federal, se presentó una denuncia ante el Ministerio Público Federal, integró su averiguación previa, así se llama en el orden federal, y determinó, pero como se trataba de varios temas relacionados con el gobierno del Estado, primero la delegación federal en la ciudad de Veracruz la trajo y después se la llevó la PGR. Paralelo, por la falta del recurso del gobierno del Estado, se presentó una denuncia y se formó una carpeta de investigación aquí en la Fiscalía del Estado. Pero bueno, es entendible la operación, no es legal, pero sí entendíamos esa falta oportuna de seguimiento. Y comenzaron a demorar, y con la instrucción de la señora rectora le pedimos al Procurador General de la República, a la Procuradora en ese tiempo, a la licenciada Areli, que atrajera esta investigación y que se la llevara también a México para acumularla con la otra. Ambas están allá. Esto aconteció en el mes de octubre. Del mes de octubre para acá, el Código Nacional de Procedimientos Penales le da un plazo a la Procuraduría General para terminar de integrar y determinar lo que vaya a hacer en el particular. ¿Cuándo vence este plazo? Nosotros esperamos que para marzo ya haya una determinación donde diga si ejercita la acción penal persecutoria contra quien resulte responsable del gobierno anterior, o determine reservarla o archivarla o practicar nuevas diligencias. Y al contador, secretario de Administración y Finanzas, le consta que han venido de la PGR a solicitarnos información para la integración de la investigación que está ahora en la Ciudad de México. Y hemos proporcionado toda la información financiera que nos han solicitado para acreditar, porque es cierto, no entregaron
y lo que entregaron fue incompleto y de manera oportuna. ¿Quiénes? Bueno, pues eso que lo determine la autoridad. Bueno, vamos a darle lectura, ya nos están llegando preguntas y voy a juntar dos preguntas que hablan del mismo tema. Pregunta Eduardo Leal por una parte, ¿por qué en muchas facultades no apoyan viajes de estudios y argumentan que ese rubro lo tiene cerrado la universidad por la crisis económica que vive? Y a la par, Mario López pregunta más bien, ¿tienen una política definida para apoyar estudios en el extranjero o es cierto que se otorgan a través de influencias con funcionarios o asesores de la rectoría? No sé quién quiera responder. ¿Secretario? Bueno, son objetivos o funciones más del ámbito académico, pero sí hay presupuestos obviamente limitados para movilidad estudiantil que obviamente no alcanzaría para todos, ¿no? Pero sí hay presupuestos para ello. O sea, no está cerrado como cuestionan aquí. No está cerrado. Está limitado. Así es, deben de cumplir requisitos, entiendo, en el ámbito de la función sustantiva de la parte académica, deben de tenerlo, ¿no? Pero no están cerrados, ¿no? Y se encuentra limitado precisamente por el problema financiero que se enfrenta. Afirmativo, no alcanza para todos, ¿no? La cobija es una. Entonces, descarta completamente, como preguntan aquí, que se otorgan a través de influencias con funcionarios o asesores de la rectoría. Totalmente descartado. Esos son requisitos que de algún modo se van cumpliendo al interior de cada una de las facultades y se deciden al interior. Ok. Sí. Tenemos otra pregunta de Cindy Aguirre. Dice, ¿Rectoría vigila la correcta aplicación de los fondos que cada facultad genera por concepto de los fideicomisos? Sí. Ahí, es una muy buena pregunta. Precisamente el año pasado se hizo sin precedente un reglamento exclusivo para regular el ejercicio, que no la definición, el ejercicio de las cuotas voluntarias que aportan los estudiantes. En este reglamento en el que participaron en su aprobación los consejeros alumnos, privilegian algunos gastos, algunos rubros que se convierten en beneficios para su desarrollo formativo, ¿no? Esto es, pueden a través de ello dedicarse cantidades para equipamiento, para movilidad, para viajes de estudios, que eso los deciden ellos precisamente, ¿no? Y efectivamente desde la rectoría y desde la Contraloría de la Universidad Veracruzana, que depende de la Junta de Gobierno, a través de muestras selectivas en auditorías, se revisan y se supervisan ellos. Pero además, cada uno de los comités promejoras, que así se le denominaron, que es una figura que está contenida o contemplada en la misma ley de educación, cada una de estos comités deciden al interior, con la presencia de los vocales alumnos, en qué se va a gastar. O sea, ellos mismos autorizan. Y efectivamente, en oficinas centrales nos encargamos que las actas que nos envían venga la voz de los estudiantes principalmente, y obviamente la firma de los estudiantes en ellos. Deben de tener la certeza en la comunidad universitaria que el recurso que se recibe por ese concepto tiene un correcto depósito y manejo y aplicación. Mire, a partir de que la rectora asume este rectorado, se ha preocupado de llevarle al Consejo Universitario General muchos avances de normatividad, precisamente para garantizarle a la comunidad universitaria el correcto manejo de sus recursos. Y el Consejo Universitario General aprobó este reglamento pro mejoras de que nos comenta y que opera toda el área operativa de la universidad. Esto es, en las entidades, en las direcciones de las facultades, de los institutos, y obviamente en la Secretaría de Administración y Finanzas, que ese recurso que aporta voluntariamente el alumno se aplique de manera correcta, pero fundado en una norma, ya no en la discrecionalidad que operaba antes de que llegara la rectora por ocurrencias, ¿no?, a dirigir.
se hacía con esa discrecionalidad. En cambio, el Consejo Universitario aprueba el reglamento y ahora se tiene que aplicar ese recurso con estricto apego al reglamento, que es lo que comenta el señor secretario. Él tiene que mirar lo que mejor le convenga al alumno, pero apegado a la norma. Ahora, ¿quiénes integran en parte esta comisión permanente de reglamentos? Académicos y alumnos. Y ellos discuten al interior el contenido de esta normatividad y luego se lleva al Consejo Universitario para su ratificación y forma parte del sistema jurídico nacional. ¿Por qué? Porque en plena autonomía te das esa facultad de reglar este tipo de actividades. Por eso el contador tiene la operación del recurso en su área de actividad que le tiene asignada la ley, pero lo hace con estricto apego a la norma y en donde, insisto, fueron alumnos designados los que discutieron, analizaron y decidieron sobre este reglamento. Okay. Secretario, pregunta Lucía Ortiz, ¿tienen contemplado invertir en mantenimiento de las facultades, tanto de instalaciones de baños como equipamiento de laboratorios? ¿Qué se tiene contemplado? Precisamente uno de los puntos que tocamos en la reunión a la que tuvieron bien recibirnos los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política fue el hecho de que la insuficiencia presupuestal en la que nos encontramos en este año y en pro de obtener la autonomía presupuestaria nos facilitaría atender aquellos puntos que se están desatendiendo en este momento. Luego entonces, si la Junta de Coordinación Política lleva al Pleno del Congreso y fue aprobado, cuando menos en este primer momento de 2 sesiones que tienen que llevarse a las sesiones ordinarias y posteriormente a los ayuntamientos, pero estamos muy confiados que esto se materialice, obviamente que el mantenimiento a las instalaciones se va a dar. Déjeme darle otro dato. ¿Por qué nos interesa mucho que el mantenimiento se dé? Porque son uno de los indicadores que forman parte para las acreditaciones de nuestros programas educativos. Okay. Proveerles a los estudiantes, proveerle a la comunidad universitaria de ambientes favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye a mejorar los índices de calidad de formación de nuestros muchachos. Entonces, está contemplado en esta planeación que ahora sí vamos a poder hacer a partir de que vamos a tener la certeza de un monto presupuestal más seguro. Había también preocupación por los intersemestrales. Tengo entendido que habían disminuido precisamente por problemas, me imagino, presupuestarios. En este caso también se le va a dar un seguimiento, va a haber un avance en este sentido. ¿Tienen ustedes planeado esto? Los intersemestrales son cursos que aprovechan tanto los estudiantes como la institución, de algún modo, para los estudiantes o adelantar, principalmente adelantar sus materias. Esos no están suspendidos, ¿no? Probablemente haya habido cuestiones de programación o de demanda que pueda diferir la cantidad de cursos intersemestrales que se den, pero no, por el contrario, estos se estarán fortaleciendo. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Florencio Barrios. Dice, ¿a ustedes les corresponde vigilar que las convocatorias para la plaza se apeguen a derecho? Porque hay ocasiones en que las materias se asignan a catedráticos que no son los más adecuados para impartirlas. Todas las convocatorias de las plazas vacantes que se tienen o que se generan entre un semestre y otro, entendemos que se generan las vacantes porque en diferentes semestres son diferentes necesidades. Cuando se generan las vacantes, hay una norma, si no compleja, sino muy puntual, en la que participa la organización sindical. De algún modo la organización sindical también nos vigila a nosotros y nosotros en la parte administrativa, lo que nos corresponde como administración, y en la parte académica, la otra secretaría que depende de la rectoría, vigilamos ese proceso. Los perfiles para las convocatorias están definidos. Se inscriben en las convocatorias aquellos académicos que reúnen las características solicitadas.
Luego entonces, las asignaciones se dan en función del cumplimiento de los requisitos de las convocatorias previamente revisadas, supervisadas entre la parte institucional y la parte sindical. Yo veo difícil que se dé esta situación. Ok, bueno, abogados secretarios les están echando porras. Beatriz Rodríguez Villafuerte les dice felicidades. Muchas gracias. Y pues yo quiero retomar un poco el tema de financiero de la universidad. Tengo entendido que reciben dinero del Estado y también de la Federación, pero también hay recursos que ustedes pues pueden obtener de manera externa, ¿no? Complementaria. ¿Cuáles son estos conceptos por los que ustedes reciben dinero externo? Si tuviéramos que definir una estructura financiera de integración de financiamiento para la universidad, diríamos que tenemos 3 rubros. Subsidios ordinarios, que es el monto principal, el monto grueso, porque es el que va a financiar la operación propiamente de la universidad, es el monto que se dedica a cubrir la nómina y a cubrir luz, agua, teléfono, internet, papelería, eventualmente mantenimiento o parcialmente mantenimiento, que esto es lo que nos daña cuando el presupuesto del ordinario disminuye o nos lo reducen como este año, porque tenemos un ejemplo que le doy, ahorita continúo con los otros 2 rubros. Un ejemplo que le doy es que si se mantuvieran los 2.117 millones de pesos que nos asignaron para este año, equivalentes proporcionalmente al del Estado en 2.08%, ¿sí? O sea, una disminución con respecto del anterior y del anterior inmediato, no hubiésemos tenido dinero para pagar las nóminas del mes de diciembre, el aguinaldo de diciembre o la operación de diciembre. Imaginemos que estamos en diciembre y que tendríamos que bajar la cortina. Con esta decisión del Congreso, adicionalmente del 3% que nos procura para a partir del 2018 y hasta el 2023 4%, también el Congreso del Estado se pronunció de algún modo de manera muy congruente con los transitorios de la Ley de Ingresos y del Decreto de Presupuestos de Egresos, donde le confirió al Ejecutivo un plazo, o donde le propuso un plazo de 90 días al Ejecutivo del Estado para hacer ajustes al presupuesto. El Ejecutivo del Estado está dentro de ese plazo para enviarle al Congreso los ajustes del presupuesto. Tuvimos en su momento, en su toma de protesta del señor gobernador, la promesa, la atinada decisión de significarnos a la comunidad en general de Veracruz, a la Universidad Veracruzana le vamos a regresar su presupuesto. Okay. Y un poco más, dijo él. Ese poco más no lo sabíamos, ¿no? En esta ocasión el Congreso prácticamente nos lo define, no obstante que no está cumplido el plazo para el Ejecutivo de llegar al Congreso antes del 31 de marzo con un nuevo presupuesto para la Universidad Veracruzana. Esto ayuda, porque no nada más a partir del 2018 se adquiere la seguridad de su definición de presupuesto, sino ya a partir del 2017 ya estamos teniendo una seguridad para este 2017. No el 2.08, sino un 2.58, que entonces nos alcanza ya para pagar diciembre o tener la seguridad de pagar diciembre, ese movimiento natural que los incrementos en la gasolina y demás nos van a venir en cascada, ¿sí? Y poder atender cuando menos la política salarial definida a nivel nacional para todas las universidades públicas, y estamos en medio de las negociaciones con los sindicatos. Acabamos de salir con el sindicato de administrativos y estamos en medio de académicos. Si no hubiese habido esta reflexión por parte del Congreso del Estado, con la reflexión que hicieron apoyándose en nuestros comentarios, no hubiésemos tenido para pagar diciembre ni para atender las demandas sindicales que son naturales por ley. Nosotros estamos dentro del apartado A del artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí termino esto.
El segundo bloque de recursos son los extraordinarios federales y estatales, que estatales prácticamente ya no hay. Los federales extraordinarios sí siguen llegando, y esa es otra ventaja que ya tenemos a partir de las observaciones que nos hace la Auditoría Superior de la Federación, o que le hace, mejor dicho, al gobierno del Estado con la administración anterior. Los recursos federales a partir del año anterior comenzaron a llegar de manera directa, en 2015 comenzaron a llegar de manera directa a la universidad. Por eso el adeudo federal se estacionó de extraordinarios. Y termino con los ingresos propios. ¿De dónde conseguimos ingresos propios? Uno, precisamente del comentario que hacíamos hace un momento de las propias aportaciones voluntarias que hacen los alumnos, pero que quedan etiquetadas en esta reglamentación interna que aprobaron los estudiantes, los vocales académicos en el Consejo, en el Comité de Reglamentos Interno, que depende del Consejo Universitario y que se legitimaron en el Consejo Universitario. ¿Qué otro tipo de ingresos tenemos? Los que por la gestión en cada una de las facultades logran contactar cada una de estas facultades con su comunidad universitaria. Rentas de salones, cursos otorgados, diplomados, maestrías, doctorados, que eso hace que sí haya ingresos propios. ¿Qué sucede con ellos? Estos los denominamos dentro de la universidad, y la comunidad universitaria lo conoce así, como eventos autofinanciables. ¿Qué quiere decir eventos autofinanciables? Que se da cierta libertad, normativamente hablando, a cada una de las facultades que buscan esta consecución de recursos para que los inviertan al interior de su propia universidad, ¿no? Entonces esto contribuye bastante. O sea, por un lado los subsidios ordinarios a la operación propiamente dicha, nómina, luz, agua, teléfono. Los extraordinarios a infraestructura o mejoramiento del profesorado, entre otros, que son bolsas nacionales que dispone la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, coordinada con la Secretaría de Educación Pública, para que en concurso todas las universidades públicas del país nos acerquemos a esos concursos y a esos recursos, y que obviamente una vez que se ganan estos concursos, de manera proporcional se distribuyen entre las universidades. Por lo tanto, no es una garantía conseguirlos, dependerá de la habilidad, digamos, que tengamos y de la oportunidad que tengamos de atender estos concursos. Y por último, los ingresos propios, como los que te refiero, ¿no? ¿Cuánto es de ingresos propios? ¿Cuánto reciben ustedes? De ingresos propios estamos hablando entre un 2%, 4% del total de ingresos, que recibe la universidad. O sea, sería el 2% de... Estamos hablando de, tenemos un presupuesto de 5,000 millones de pesos, tenemos un 200 millones de pesos, ¿no? 200 millones de pesos anuales, sí, anuales. Pero insisto, etiquetados, ¿no? Etiquetados bajo estas características. Bueno, pues yo de verdad que les quiero agradecer muchísimo el que nos hayan explicado un poco más de estos alcances de la autonomía presupuestaria de la Universidad Veracruzana. Le agradecemos a pues quienes nos estuvieron monitoreando a través del calor político, y pues queda abierta la invitación para que en una pues siguiente ocasión podamos seguir ampliando este tema, o que haya algún tema importante que surja. Esta es su casa, están muy bienvenidos, y pues les agradecemos, les reiteramos pues que hayan estado con nosotros aquí en teleclick.tv. Muchas gracias por la invitación, gracias por compartirle a nuestra comunidad universitaria estos temas que son más que importantes, trascendentales para la vida diaria de la universidad. Gracias, Rafa, gracias a las instalaciones que hoy nos reciben, gracias a la comunidad universitaria, a la sociedad en general de Veracruz, que está pendiente de lo que sucede a su máxima casa de estudios, que es la principal en el estado de Veracruz y digamos la más reconocida en el sureste de México, a nivel nacional, internacional. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, nos vemos en la próxima emisión más de teleclick.tv. De verdad que les agradecemos su compañía, y pues quedamos pendientes para una nueva oportunidad. Muy buenas tardes, gracias.